Cuando una lengua muere, no solo desaparece un sistema de signos y sonidos, perdemos una cosmogonía, la memoria y saberes de una comunidad, de un pueblo, de una nación. Perdemos una manera de aprender y decir el mundo. Escribir es mantener viva la semilla, que germina y florece. CIMAC Radio presenta Ingrávida, Territorio de Escrituras, con Angélica Mancilla, por Violeta Radio 106.1 FM. Bienvenidas todas las personas que nos están sintonizando a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM en la Ciudad de México y también a través de violetaradio.org por internet. Yo soy Angélica Mancilla y estoy feliz de compartir una transmisión más de Ingrávida, Territorio de Escrituras. Y bueno, antes de presentarles a la invitada de esta mañana, les recuerdo que pueden seguir nuestras redes sociales, las de Ingrávida, las de CIMAC y de Violeta Radio. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en X, antes Twitter. Y también se pueden comunicar a nuestro teléfono para que nos compartan sus opiniones al 55 60 60 55 71. Va de nuevo, 55 60 60 55 71. Y también pueden llamarnos o comunicarse con nosotros por si tienen alguna duda de la información aquí compartida, de los nombres de las escritoras, recomendaciones, etc. Y bueno, también les recuerdo que pueden escuchar nuestros episodios pasados a través de iTunes, iVoox y Spotify. Y el episodio pasado, pues estuvimos conversando con Claudia Fragoso y Larisa Torres Millares sobre este radiodrama que estuvimos transmitiendo a lo largo de 8 episodios donde íbamos compartiendo cada uno de los capítulos, y el episodio o la transmisión pasada justo hablamos de cómo fue que crearon este radiodrama. Entonces, bueno, pueden escuchar ahí en las plataformas. Y bueno, les presento a nuestra invitada de esta mañana. Ella es Sandra Álvarez, es originaria de Guatemala, es escritora, editora y gestora cultural. Estudió Ciencias de la Comunicación con énfasis en periodismo. Ha sido publicada en varios países de América y algunos de sus textos también han sido publicados en inglés. Ha organizado y participado en varios recitales de poesía y eventos culturales y artísticos. Obtuvo mención de honor en el segundo Premio Nacional de Poesía Verso Libre MX 2021 y el tercer lugar del primer concurso de poesía Expresarte 2022 de la Sociedad de Debate de la Universidad del Valle de Guatemala. Es integrante de la Red de Jóvenes Artistas por la Justicia Social, Región Metropolitana Guatemala, fundadora de los proyectos Escritoras Guatemaltecas, Artistas Guatemaltecas y de la editorial independiente Flores de Fuego, cofundadora del Arte Colectivo con María Herrera y Rodrigo Villalobos y fundadora y editora de la revista guatemalteca Jije, Revista de Arte y Literatura. En Escritoras Guatemaltecas recientemente publicó 7 antologías que visibilizan y difunden la escritura de las escritoras guatemaltecas en diferentes regiones. Sandra, bienvenida, es un gusto tenerte esta mañana por acá en Ingrávida, Territorio de Escrituras. Hola, buenos días, qué gusto y qué privilegio estar acá compartiendo. Gracias por la invitación a este espacio y hablar un poquito de la literatura en nuestro país. Sí, qué maravilla tenerte por acá y escuchar justamente de las escritoras guatemaltecas, porque justo es por ahí por donde quisiera empezar, porque me parece, como lo mencionaba ahorita, que es un trabajo enorme el que estás haciendo para visibilizar a las escritoras guatemaltecas, y la pregunta sería, ¿cómo fue que surgió el proyecto de escritoras guatemaltecas y qué te impulsó a llevarlo a cabo? Digamos, desde pequeña me ha gustado mucho la lectura y, digamos, tanto académicamente como personalmente.
siempre he tenido como al alcance más, digamos, libros escritos por varones y sobre todo en la universidad, los cursos tienen como muchas lecturas. Yo estudié ciencias de la comunicación, entonces muchas de las lecturas eran como ese canon que siempre nos hacen como leer escritores. Entonces siempre tenía como esa idea de que había más allá de las escritoras que siempre se mencionaban en Guatemala, que realmente no es mucho el espacio que den. Si mucho, alguien puede llegar a mencionar 20. En cuando realmente yo he como realizado un mapeo y vamos entre las 400 y 500 escritoras solo contemporáneas, no digamos todas las que nos han precedido. Wow, qué impresionante. Sí, por acá, por ejemplo, solo hemos tenido de invitada a Carmen Lucía Alvarado, pero ahora que nos decías como 400 o 500 escritoras contemporáneas, pues justamente revisaba las antologías que recientemente publicas. Bueno, no sé si nada más tú eres en el proyecto de escritoras guatemaltecas, pero que publicaban por ahí y que justo intenta como mostrar un panorama mucho más amplio, ¿no? De distintas regiones, incluso de quienes están fuera del país. Entonces, pues justo sería la siguiente pregunta, si solo estás tú en el proyecto de escritoras guatemaltecas o si hay algún otro equipo que te acompaña, ¿no? O aliadas, por ejemplo. Digamos al inicio, yo soy la fundadora, entonces empecé y se creó como una red, un colectivo con varias escritoras que al inicio estuvimos apoyando. Digamos, este año se cumplen 3 años del proyecto, pero de igual manera llegó un momento en el que, digamos, una como escritora tiene, la escritura en nuestras vidas es como una segunda o tercera opción, una actividad, y cada quien tiene como su trabajo, sus estudios, entonces realmente el tiempo que cada una puede aportar. Y a veces no coincidíamos en tiempos, entonces actualmente sí estoy yo únicamente. Sí, pues así suele pasar, ¿no? Lo importante es que, pues me parece que el trabajo se mantiene y de alguna u otra manera, pues hay mujeres en diferentes lados intentando hacer esta labor, ¿no? No solo con las escritoras, sino también, pues, con la participación de las mujeres en diversos ámbitos. Y bueno, también me gustaría preguntarte respecto a estas antologías, estas 7 antologías por región, que de alguna manera pues son un mapeo, ¿no? De la escritura de las mujeres guatemaltecas en la actualidad, que incluye poesía, narrativa, ensayo, epístolas, teatro, artículos y diarios de viaje. ¿Puedes contarnos cómo se dio todo este proceso de la publicación? Es decir, si estableciste algunos lineamientos para la selección y la edición de estas publicaciones. La convocatoria fue abierta, era como las autoras que quisieran participar, y al momento de recibir como los correos, las propuestas, sí se leyó. Hubieron algunas que no fueron seleccionadas, más que todo por temas, digamos, que suelen como crear conflicto en la sociedad. Fue precisamente por eso, realmente como proyecto a la hora de publicar, se trata la manera de no excluir, digamos, temas o géneros, pero hay algunos que sí no me atreví a publicar. Uh-huh. Y fue por eso, pero sí se tuvo un cuidado de edición de cada una de las obras que se recibieron, leerlas, editar ortografía, todo lo necesario, estilo, y para ofrecer un buen producto a quienes fueran a leerlo. Claro. Súper válido, ¿no? Pienso como tomar estas decisiones, ¿no? En algunos momentos una necesita también mantenerse a salvo y me parece que pues es súper valioso que hayas tomado esa decisión. Y ahora preguntarte, todo ese trabajo lo realizaste tú porque pienso que es muy impresionante, ¿no? Que hayas hecho la convocatoria, pero además todo el trabajo de edición, luego la formación y ahora de difusión. Y en ese sentido, pues también preguntarte cuáles han sido los retos, ¿no? que has enfrentado y de qué manera mantienes el entusiasmo. No sé si es un trabajo autogestivo, quizá también esa sería como otra de las preguntas. Y si lo es, pues justo por ahí va la otra, ¿no? De cómo mantener el entusiasmo con un trabajo tan grande y
que requiere muchísimo tiempo. Sí, yo creo que precisamente ese es uno de los mayores retos, el tiempo. O sea, yo trabajo en home office, lo que me ayuda como a tener un poco más de tiempo para mí, porque uno al salir, como el tráfico y todo eso. Entonces logro como gestionar más mi tiempo en casa. Pero digamos, la lectura, la edición, la diagramación, me llevó como un mes aproximadamente. Igual, como trabajarlo conjuntamente con otros proyectos que tengo, de igual de escritoras guatemaltecas, yo a veces digo, ay, quisiera tener más tiempo para hacer más cosas, pero yo creo que algo que me motiva es cuando las escritoras ven la obra y esa sensación cuando la mayoría son publicadas por primera vez y ellas publican y dicen, eso es lo que a mí me motiva realmente. Igual la red que he logrado realizar con muchas escritoras de departamentos que realmente de otra manera, si no fuera por la escritura, no lograríamos conocernos. Yo creo que ellas son el motor para que esto continúe. Ay, qué bello, qué manera tan bonita de contarlo. Pero claro, ¿no? Estos contrastes, por un lado todo el trabajo que lleva y por supuesto que yo me espejeo con tu experiencia, ¿no? Me siento identificada porque justamente el trabajo en casa es lo que me permite llevar a cabo otras actividades pues que nos tienen una remuneración económica, pero pues justo tienen todo este valor significativo, ¿no? Que tiene que ver con las redes entre mujeres y de cómo vamos de alguna manera entre todas como dando el impulso y también como las ganas de reconocerse a una misma la valía en la propia escritura. Y por ahí probablemente iría como la siguiente pregunta, porque yo revisaba que pues además de que haces toda esta labor que tiene que ver como con la difusión de las escritoras guatemaltecas, pues también eres escritora, ¿no? Y que una de las, leía en uno de tus primeras publicaciones justamente de escritoras guatemaltecas, que una de las dificultades quizá uno de los asuntos que fue como más problemático fue llegar a reconocerte como escritora, ¿no? Entonces, ¿podrías contarnos cómo fue ese proceso? ¿Por qué consideras que fue complejo o por qué es difícil nombrarse escritora? ¿Qué hay en la palabra escritora que nos hace que nos pese tanto nombrarnos de esa manera? Yo creo que es más que todo el ideal con el que uno crece en la sociedad. Están como el escritor o la escritora, y generalmente se utiliza la palabra escritor, los escritores de Guatemala, incluyéndonos a nosotras. Entonces, como que los nombran de una manera que están como apartados de la sociedad en ese círculo literario que les suelen decir. Entonces, realmente para mí sí fue muy difícil. Incluso no logro publicar mi primer libro. O sea, ya está impreso, pero no me atrevo a publicarlo, a presentarlo, porque siento que no es suficiente. O sea, yo sí trabajo en mi obra, leo mucho, estudio mucho, pero creo que no. Me hace falta, o sea, siempre siento que me hace falta eso. Terminados tengo 3 poemarios, tengo una novela, tengo varios cuentos, pero siempre está como ese no creer en uno. Yo creo que por eso, tal vez, esa necesidad de que alguien crea en uno y de promoverlo, de darle un espacio a la obra de las demás, porque es como esa necesidad que yo tuve cuando empecé a escribir. Sí, ay, lo comparto completamente contigo ese sentimiento. Justo pienso como bueno, es algo, no es algo que yo solita lo haya pensado, sino justamente en el diálogo con otras escritoras, a través de sus libros, a través de lo que han escrito, pero también en conversaciones con escritoras que son contemporáneas, pues cómo de alguna manera la sociedad va construyendo estos relatos, y en esos relatos donde aparece justamente el canon literario, como ya decías, los escritores de Guatemala, ¿no? O por ejemplo acá en México, los escritores de México, o en general los escritores, pues te llevan a pensar que la escritura, para que sea realmente valiosa, pues tiene que cumplir
con ciertos lineamientos, tiene que abordar ciertas temáticas, y cuando una empieza a escribir desde lo que siente, ¿no? Desde lo que le atraviesa la cuerpa, pues una piensa que eso tiene menos valor, ¿no? Entonces se vuelve, por supuesto, súper complicado pensar en que como yo, ¿no? Voy a ser escritora. Además también como pensando en en las escritoras que han logrado como trascender esas barreras, por lo regular tienen un reconocimiento más amplio, han logrado un estatus, y entonces también pensar como en alcanzar como esos espacios o nombrarse escritora a la par que estás mirando a esas escritoras, pues resulta bastante complejo, ¿no? Entonces te entiendo perfecto. Y también leía en una de las publicaciones de tus redes de escritoras guatemaltecas, ¿no? Que tu amor por la literatura, ya nos decías hace ratito, pues que desde la infancia te ha interesado leer, ¿no? Pero en esas publicaciones decías que tu amor por las letras brotó cuando te acercaste a la escritura de Margarita Carreta e Isabel Ruano, y en ese sentido me gustaría preguntarte cómo es que leer a escritoras, además de que son de tu propio país, que de alguna manera comparten como el contexto, te sirvió a ti para darte cuenta de la necesidad de visibilizar que sí hay escritoras guatemaltecas, que no son pocas, y que hay en la escritura de ellas, ¿no? De Margarita y de Isabel, que te haya hablado a ti o que te hizo conectar con esas escritoras para empezar a amar como la literatura. Sí, digamos, mi papá era un ávido lector, siempre habían como libros, y yo recuerdo una vez que estaba enferma, él me regaló un libro de pop-up, de esos cuentos que se abren y sumergen en un montón de figuras. Yo creo que ahí fue el momento en el que me enamoré de la lectura. Y ya más grande fue este contacto con columnas de opinión de Margarita Carrera que salían publicadas todos los jueves. Entonces yo todos los jueves estaba súper dependiente de la prensa donde ella salía, y fue ahí donde el poder expresar como sentimientos, opiniones, una visión propia que Margarita tenía, fue ahí donde me fui como despertando ese amor por ella, porque realmente es una escritora muy admirada. Y después, con el paso del tiempo, me pregunté cómo Margarita Carrera del siglo XIX fue como la primera escritora que estudió Ciencias y Letras en la Universidad Nacional de nuestro país, siendo que esta ya es tricentenaria, porque esos espacios tan limitados que hemos tenido realmente es algo que no logro entender, porque esa limitación, realmente, ¿cuál es la razón por la que no hemos estado en ese canon? Porque no estamos en la historia, porque si uno busca la historia de la literatura de cualquier país, está como un gran porcentaje para varones, y a pesar de que yo sé que sí han habido mujeres, realmente la historia nos suele ocultar. Entonces es como también hacer esto, la historia que está sucediendo ahorita, plasmarla, recolectar todo lo que está sucediendo para que en el futuro puedan ver que sí hay escritoras que obtienen una literatura que están ofreciendo muy diversa desde muchas de nuestras regiones, porque igualmente, digamos, se puede escribir como mucho de la ciudad de Guatemala, de la ciudad de México, pero realmente hay muchas escritoras escribiendo en sus idiomas. Guatemala es un país pluricultural, tenemos 25 idiomas y en todos se está produciendo, pero realmente también está como esa obligación de escribir en español, y está esa resistencia también de seguir siendo nosotras, incluso en la escritura. Ay, sí, me evocas muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos sentimientos y reflexiones acerca de todo esto que nos estás compartiendo, ¿no? Por ejemplo, pienso en cómo a partir de una colaboración que hicimos con Originaria, pues esta necesidad también de nombrar que en México hay escritoras que están escribiendo desde sus lenguas maternas, ¿no? Pero al mismo tiempo esta necesidad o esta imposición, ¿no? de llevarlos al español justamente para que llegue a más público, porque pues evidentemente hay un desinterés, ¿no? del propio sistema en querer pues en mantener, ¿no? En revitalizar las lenguas y en que de alguna manera incentivar a los hablantes en español
pues a que puedan entender otras lenguas, ¿no? Que son además parte de la historia de este país. Y lo pienso, por supuesto, en diálogo con Guatemala, ¿no? De alguna manera, pues hay una historia compartida ahí, ¿no? De la imposición del español como la lengua oficial o como la lengua mayoritaria, y pues a partir de ahí también, ¿no? Jerarquizar la escritura. Y bueno, se vuelve bastante complejo, ¿no? Entonces, bueno, también recuperando como ese acercamiento que tuviste con las escritoras y que ahora que decías, ¿no? Como visibilizar lo que se está escribiendo ahora para que en un futuro no se diga que no hay escritoras guatemaltecas, pues creo que de alguna manera eso también nos da como una fortaleza, ¿no? Para justamente reafirmarnos como escritoras, pero también para pensar en que eso que en algún tiempo se ha dicho, ¿no? Y que quizá ahora se ha difundido muchísimo más con las redes sociales, ¿no? Pues no nos inhabilite y ni inhabilite a las demás, ni les ponga ahí como este mal llamado síndrome de la impostora para reconocerse como escritoras o pensar que lo que escriben o sus historias son valiosas, ¿no? Y en ese pensar en las escritoras, pues me hace preguntarte también acerca de a quiénes lees tú, ¿no? ¿Cómo se nutre también tu mirada lectora? Digo, está todo este trabajo de difusión con las escritoras contemporáneas y con estas escritoras que ya mencionabas, ¿no? Con Margarita Carrera y también con Isabel de Los Ángeles Ruano, ¿no? Y también pienso, por ejemplo, una escritora guatemalteca que fue fundamental también en la historia de México, Alaide Fopa, ¿no? Pienso en todas ellas, pero ¿de qué más se nutre o a quiénes más tú lees para nutrir tu propia escritura? Digamos, desde hace dos años y medio para acá me propuse leer solo escritoras guatemaltecas contemporáneas, las jóvenes, o sea, con lo que me puedo identificar, jóvenes de mi edad, como esos tipo de vivencias que vamos compartiendo. Compro, la verdad, son baratos si comparamos la cantidad de trabajo, de esfuerzo que lleva la escritura, la edición, la publicación, el contacto con las editoriales. Pero realmente a veces también quisiera como que tener más dinero y poder comprar todos los libros que se están produciendo. Conozco a muchas de las escritoras, pero hay algunas que sí realmente me nutren. Tengo sus libros, los tengo acá, los subrayo, los leo. Y como yo digo, yo soy una escritora ladrona, siempre me reconozco. Yo leo un poema y de ahí surgen contestaciones, surge más. Y realmente es como ese diálogo entre las escrituras de cada una. Yo creo que es lo que nos ayuda a nutrirnos. Y por ejemplo, de Ángela Stackelshot, Mariela Tax, sí hay como muchas escritoras contemporáneas que sí, digamos, las leo mucho y me ayuda mucho también a continuar con mi escritura. Pensaba en una lectura reciente era la introducción de un libro de una escritora mexicana que se llama Livia Brenda, y que justamente ella hablaba, ¿no? Como de su escritura, finalmente está todo, ¿no? O sea, las lecturas que leyó, lo que reescribió, la experiencia, ¿no? Y pienso en eso, ¿no? O sea, pues que además cuando te llega o te conecta, ¿no? Algo que estás leyendo de alguna más, pues inevitablemente también te lleva a repensar o a crear otras cosas, ¿no? Y pensando también que eres periodista, ¿no? Y pues finalmente pienso que en la labor de la difusión y de todo este trabajo de edición que haces, pues de alguna manera está la labor periodística. También me gustaría preguntarte, ¿no? Si crees que de alguna manera ahí tu escritura, pues ya sea en clave poética o de ficción, pues está en constante diálogo con tu trabajo de periodismo. Sí, definitivamente. Digamos, como este conocimiento adquirido durante el proceso de estudio, yo siento que sobre todo está como en esa búsqueda constante de temas, de referencias, igual como los conocimientos de buscar la poesía más allá del poema, de experimentar, de construir, porque yo también pienso eso, que un poema se construye, hay que buscar las palabras, colocarlas en el lugar correcto, mover
yo suelo escribir, o sea, mis ideas, pero al momento de editar es como probar diferentes posiciones dentro de la página, mover las palabras, buscar otras que puedan sustituirlas, y es como un trabajo, y siento que el periodismo sí ha sido como una base fundamental en la escritura, y prácticamente, digamos, mi escritura como más profesional, más que hobby, empezó a partir de mis cursos de literatura en la universidad. Claro. Y bueno, con esta manera tan bella que Sandra expresa para habitar la página, con la escritura, con las palabras, quiero que vayamos a escuchar una canción, pero no se vayan porque todavía nos queda mucho por hablar y escuchar la lectura de poesía maravillosa desde Guatemala. Mientras tanto, pueden seguir las redes sociales de escritoras guatemaltecas, están en Facebook y en Instagram. Y bueno, no se vayan, regresamos en unos minutos. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Nos han querido exterminar, nos quitaron la tierra, nos han querido dominar, nos hicieron la guerra. Para obligarnos a callar cortaron nuestra lengua, pero crecemos como flores en la primavera. Nos tomamos las calles porque son nuestras, ni de Piñera, ni Maduro, ni de Ortega. Sus falsas democracias van para la hoguera porque el pueblo no perdona a nuestros muertos, nuestras muertas. Ni sus militares ni sus policías podrán cuidarlos de esta furia colectiva. Ni sus militares ni sus policías podrán cuidarlos de esta furia colectiva. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Katika mamari katina mitri katata khalakh mine khalakh kamol taqish kakhotash kichupikana ofri kachadel kakasling ponim bajoni galar sahapo panutir ponim bajoni galar sahapo panupik shidika kohler katsiri kachadel que morir con ripa chumir paulet romari mahosh chichupta kavech stalko kohe chukhol dirit echriulet romari mahosh chichupta kavech yosihanik indirukushira chule yo ishan ni khasik ikhrik in khakushi khucha rokova ve manta mestakhmi khasik ikh rokova ve mapaka yonita ofbedener nimri qashel ni khasik ikh rokova ve Somos poesía, somos resistencia, somos el sueño de abuelos y abuelas. Ya nadie cree en las mentiras de la prensa, no nos podrán callar con toda su violencia. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego
Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ingrávida. Territorio de escrituras. Territorio de escrituras. Estamos de vuelta en Ingrávida, Territorio de Escrituras. Acabamos de escuchar Quexampe de Rebeca Lane y Sara Kuruchik, las dos cantantes guatemaltecas. Y bueno, yo soy Angélica Mancilla y estoy conversando esta mañana con Sandra Álvarez, escritora y creadora de este proyecto gigante que es Escritoras Guatemaltecas, para difundir lo que están escribiendo las escritoras de Guatemala, no solo en el territorio de Guatemala, sino también fuera de Guatemala. Y bueno, justo pensando en tu escritura, pues me gustaría invitarte a leer algo de lo que tú escribes, o tal vez un poema, ¿no? O un par, o algún otro tipo de texto que te gustaría compartir. Voy a leer uno que me gusta mucho, que se llama Pequeña Bonsai. Ingrávida. Palabras que germinan. Palabras que germinan. Difícil pensar en lo sagrado de mi cuerpo, cuando ya no podía hacer que llovieran rosas ni germinaran huracanes. De mí solo quedaba una fila de sillas vacías donde se podía ver la luna. Me sentía como una flor que marchitaba lejos del árbol. En mi propio pueblo hablaba un idioma extranjero. Había dejado de entender las palabras, de perseguir los actos de ternura, de soñar con el futuro. Me sentía como una pequeña bonsái que se recortaba las hojas con las manos propias hasta que se quebró la maceta. Ahora florezco por toda la grama, la acera y el resto de ciudad. Soy un árbol Júpiter, sin estaciones de daño. Ay, qué bonito. Muchas gracias, Sandra, por compartirnos un poco de ti a través de este poema. Muchas gracias por permitirme compartir mis letras, que es como la forma que he encontrado de expresarme. Sí, es un poema muy bello, en realidad, ¿no? Como de ir reconociéndose. No sé si quisieras leer algún otro. Ok, este es como una serie de poemas, pero voy a leer primero. Ok. Este es el número 1 y dice: siendo mujeres, para poder escribir, tenemos que hacerlo desde la semilla, la tierra, la raíz, el agua absorbida, el tronco torcido, las ramas con sus flores y sus frutos, el sobrevivir a los excesos y a las carencias. Escribimos desde el árbol y el bosque para que jamás se nos niegue el papel, porque es nuestro, porque somos nosotras y en nuestras sangres y en nuestras venas la sangre es tinta. Uf, está poderoso ese. Muchas gracias por compartirlo. Espero que sí, ¿no? Que sea una intención ese poema para las mujeres que desean escribir o contar sus historias, ¿no? Ya sea a través de la escritura o de cualquier otra vía. Muchas gracias, Sandra. Pues gracias a usted. Preguntarte si nos puedes compartir las redes sociales de Escritoras Guatemaltecas y también pues de los otros proyectos en los que participas, que ya mencionabas hace un momento. Sí, Escritoras Guatemaltecas se pueden encontrar en Facebook, buscan así, y en Instagram está Escritoras_Guatemaltecas, que son las dos redes que tiene el proyecto, y desde ahí está como nuestro enlace para el blog, que es donde se publican entradas y se cargan los archivos siempre que se hace una publicación. Y pueden descargar las 7 antologías, ¿no? Región Norte. Otras antologías que se han publicado previamente. Hay como varias obras que se han publicado con temáticas, por ejemplo, el Día de la Madre, ese sentir de las mujeres ante casi una imposición social que a veces tenemos. Sí.
pues ya ahí está, ¿no? Para que busquen el blog, bueno, las redes sociales y de ahí las guía al blog. Y pues, no sé, supongo que ahorita estás en ese trabajo de la difusión de las antologías, pero no sé si vendrán más convocatorias después. Por supuesto te has concentrado a las escritoras guatemaltecas, ¿no? Pero pues si hay por ahí quienes nos estén escuchando de origen guatemalteco, ¿no? Porque también ya tenías la antología de la región de, bueno, las mujeres que viven en el extranjero, pues no sé si puedan estar como al pendiente si es que va a haber más convocatorias. Sí, por el momento estoy como enfocada en 3, no sé si llamarlos libros que estoy editando, pero es más que todo investigación, siento yo. Es la investigación y la edición. El primero es tener como la colección de datos de todo lo que se ha publicado desde el año 2000 al 2023. El segundo es una serie de entrevistas que hice sobre escritura, como tener diálogos con escritoras de acá y tener esa forma abierta de conocer sus ideas, qué opinan de ciertos temas. Y el tercero es como un análisis de las obras que se están publicando, ya sea en redes sociales, en libros físicos, actualmente por las escritoras. Igual, es un trabajo impresionante, wow, me asombra de verdad todo el trabajo que realizas, ¿no? Y que definitivamente creo que es muy necesario. Entonces, pues vamos a estar al pendiente, sobre todo si se publican de manera digital, pues para conocer un poco más de lo que están escribiendo y reflexionando, ¿no? También pensando en este libro de diálogos que nos compartes con las escritoras guatemaltecas. Y ya para despedirnos, Sandra, me gustaría preguntarte ¿dónde más podemos leerte a ti? ¿No? Si estás trabajando, bueno, ya nos decías al principio, ¿no? Como todo este trabajo que tienes, la novela, los diferentes libros que ya tienes, pero que no te has animado a publicar. Pero, bueno, si estás trabajando en algo, ¿no? Aparte de estas antologías, que ya es muchísimo, ¿no? De estos libros que nos compartes. Y si te gustaría agregar algo que no te haya preguntado, pero a ti te parece importante mencionar. Digamos, actualmente hay como varios sitios, digamos que la virtualidad nos ha permitido esos espacios de expresión donde hacen como estas convocatorias. De igual manera he enviado a varias, es como a varios países. Yo creo que en Google, a veces he probado como googlear mi nombre, me googlean ahí, pueden encontrar como varias publicaciones que me han realizado. Igual en las primeras antologías pueden encontrar un poco de mi obra. Algo que me gustaría agregar, yo siento que es como esa difusión realmente me alegra, digamos, que estemos yendo más allá de Guatemala. La verdad, nunca me imaginé que alguien de México me fuera a hablar sobre este proyecto que está sucediendo acá. Eso quiere decir que realmente está como esa visibilización. Igual, digamos, al ver como las estadísticas del blog, es tan bonito ver que varios países de América, incluso en Europa, se está leyendo. Y es tan bonito ver que la obra de las autoras esté llegando a tantos lados y esté encontrando su lugar en otras personas. Ay, es un gusto, Sandra, enorme poder conocerte a ti, que nos puedas compartir de tu trabajo que realizas, que sepas que es valioso, ¿no? Que estás haciendo un gran trabajo, ¿no? Y que ojalá que puedas mantener el entusiasmo y que siga despertando como ese reconocimiento en las demás mujeres que escriben en Guatemala, y que, bueno, acá en México también hay muchos proyectos y que sé, ¿no? Lo que logran las redes de las mujeres, ¿no? Yo le digo a unas amigas, a las de especulativas, me parece que sí las ubicas, ¿no? Que son mi evento canónico, porque es a partir del reconocimiento que ellas hicieron sobre mi escritura, es que como que hubo un impulso, ¿no? Algo ahí como que germinó y dijo, guau, ¿no? Si puedo escribir, si puedo reconocerme
como escritora, ¿no? Aunque sigo teniendo los mismos problemas que tú, por eso también hacía la pregunta, porque me parece como interesante ir conociendo estos diálogos que al final siento que, o bueno, no siento, es algo que se ha documentado mucho, pues se enraiza, ¿no? Como en todos estos discursos, en, por supuesto, el sistema patriarcal y todas estas cosas que ya sabemos y que constantemente estamos reflexionando en conjunto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por tu tiempo, ¿no? Por haber aceptado esta entrevista, por venirnos a compartir de ti, pero también de todo este trabajo que realiza. Y pues Muchas sigan. gracias, Angélica, y también por el espacio. Y solo hay una cosa que me gustaría agregar que realmente creo que es algo que me guía mucho. Es que la escritura es un espacio para todas. No es necesario sacar a nadie, quitar a las que están, a las que se mencionan, porque aquí hay espacio para todas. Así es, ¿no? Muchas gracias. Muchas Y gracias por todo. así que a pesar del miedo o la inseguridad que pueda generar escribir, porque una realmente se conecta consigo misma para ponerse en palabras, pues siempre habrá alguna otra a quien le sea significativo y conecte, y como dijo Sandra, en la escritura cabemos todas, no hay que quitar a ninguna. Y en ese sentido, pues vamos a escuchar una cápsula con las voces de 5 escritoras guatemaltecas de diferentes edades, de diferentes regiones, y volvemos en unos minutos ya para despedir esta transmisión. Ingrávida. Palabras que germinan. Palabras que germinan. Hola, mi nombre es Paulina Castañón, soy de Guatemala y hoy voy a leerles mi poema titulado Distintos Tamaños. La soledad viene en distintos tamaños, algunas veces pequeña, como cuando jugaba con mis muñecas, otras grande, con ganas de succionar la paciencia de mi cabeza. El estómago me da vueltas, la desesperación es real. Intento acostarme para no pensar. La soledad la encuentro de distintas maneras. En la calle, pasando junto a tantas personas. En la cama, cuando giro a la izquierda. No hay nada más que hacer. Suspiro derrotada. La abrazo con todo lo que puedo. La arrullo en mis brazos. Aunque sea pequeña, aunque sea grande. Vino conmigo al mundo. Conmigo se irá también. Hola, mi nombre es Ángela Eunice Sacalchot. Soy de la ciudad de Quetzaltenango, en el suroccidente de Guatemala. Voy a compartir algunos de mis textos. Última exploración. 1. Cráter lunar, nido para los sueños de esta astronauta. 2. Fría nostalgia en un planeta hostil. ¿Vendrán por mí? 3. La estrella rota me mira y se despide. Yo igual me iré. Del libro Madre Miedo, la Eva de hoy. Será el indicio de generaciones, longitud de células dispuestas a oscura, y hábil en la caída como cada una. Me llamará su sangre, aprenderé a criar como se debe, como lo dicen, instrucciones vertebrales para no desmoronarse. Irá conmigo a todas partes, notarán su pequeñez en mis manos espirales. ¿Lo ves, amor? Tan nuestro, pero demasiado mío. Nosotras aquí estamos. Del libro Los fantasmas en el fin del mundo. Recorremos las zonas abismales del miedo. Retorciéndose están las bestias de hierro y cemento. Los dioses huyeron de los templos, androides esparcidos en el suelo, con una falsa sonrisa medio puesta. Ya no hay lugar para descansar, con la mirada poseída por prefabricadas fantasías, y nadie más saldrá a maldecirte por tu extraña vida. Se apagó todo y se desmoronó el mundo. Solo la suave ceniza juega con el viento, y los fantasmas nos miran a lo lejos.
del cielo y corazón de la tierra. Gracias por la vida que me has dado. Mi nombre es Kathleen Brainy Clarisa Huarchajquemá. Soy del municipio de Nahualá, departamento de Sololá, Guatemala. Es un honor para mí recitar mi poesía que lleva por nombre Los Sentidos. Los ojos miran el arco iris, la nariz huele la paz y la tranquilidad. El oído escucha lindas canciones de la vida. Los labios expresan hermosas palabras. Las manos tocan la cuerda de la guitarra de la vida. Muchísimas gracias. Hola, Margarita Otsoy les saluda desde San Juan Comalapa, Chimaltenango, Guatemala. Para mí es un gusto dirigirme a todos con el poema titulado Panutinamit Chishot. Panutinamit Chishot, Toknik Inong Rinan, Nishupang, Nib Ishang, Toknok Ing Rihun Rutsan Ripets, Nihik Iho Rutsan Ripets, Tok Ruchapong Nupachuhri Rihun Rutsan, Nishahon Risol Elpets, Nishahon Rikinapel, Nisuring Rikapach, Nuking Ripets, ni malejnan, ni maleje tamabel. En mi pueblo Chishot, cuando la abuela urde su tejido, silba, canta, cuando coloca cada punta del hilo. El hilo suspira al trenzarse cada punta. La devanadora danza, baila con el urdidor. La mano circula, urdiendo el hilo. Gran abuela, grandiosa sabiduría. Muchas gracias por su atención. Soy Sofía Galindo, del territorio de Guatemala. Poema Tambor. Prepara tus manos, aplica aceite de lavanda, llévalas a tu corazón. Toca tu tambor, da golpecitos suaves, dulces. Escucha su sonido. En cada latido nace una lavanda. Soy un jardín de lavanda, escrito en luna llena. Ingrávida. Territorio de escrituras. Territorio de escrituras. Muchísimas gracias a las poetas Paulina Castañón, Ángela Sacalxot, Kathleen Huarchaj, Margarita Otsoy y Sofía Galindo de los diferentes territorios de Guatemala que compartieron un poco de sí a través de estas lecturas. Como pudieron escuchar, Kathleen Huarchaj, con 9 años de edad, es una niña maya quiché y me encanta que Sandra haya invitado a Kathleen porque eso quiere decir
que estamos haciendo algo bien. Estamos, por supuesto, gracias a las mujeres que a su vez nos han abierto caminos a nosotras, pues estamos nosotras acompañando, impulsando esos procesos de mujeres más jóvenes y en este caso de niñas. Y también, si escucharon, Margarita Otsoy, que también nos leyó en su lengua cachiquel, es una lengua mayense de la rama quichana hablada por la población cachiquel en la región centro-occidental de Guatemala y también al sur del estado de Chiapas, aquí en México. Y bueno, muchas gracias a ellas 5 por haber sumado estas lecturas para este episodio. Y bueno, reconocer nuestras escrituras o la literatura que han y escriben las mujeres tiene que ver también con un cambio de significación. Ya lo hemos dicho, ¿no? Y también lo hemos dicho no porque a una se le ocurran así las cosas de la nada, sino porque estamos justo reflexionando con otras mujeres del pasado, del presente, pues nos hemos podido dar cuenta de que habíamos estado leyendo como el sistema quería que leyéramos, incluso imitando la escritura de los hombres, aspirando a esa supuesta neutralidad para negar que quien escribe pues tiene un cuerpo sexuado e histórico de mujer. Pero entonces, también ya lo hemos dicho, el feminismo y los movimientos de mujeres pues nos han ayudado a desmontar esta falacia y por tanto a conectar con eso que estamos diciendo las mujeres o que están diciendo las mujeres en su escritura a través en clave de ficción o de no ficción. Y bueno, a todas ellas las pueden leer en las antologías de escritoras guatemaltecas que Sandra Álvarez editó con tanto cariño y generosidad por amor a la palabra de las mujeres, a la escritura de las mujeres. Entonces, muchísimas gracias a Sandra por haberse dado el tiempo de venir esta mañana a Ingrávida Territorio de Escrituras. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes que se quedaron hasta el final de esta transmisión y que siempre están compartiendo el trabajo que realizamos desde Ingrávida, y también a la producción de Violeta Radio. Quédense aquí en la estación, sigue Análisis Feminista y nosotras nos escuchamos la siguiente semana para seguir transitando juntas este territorio de escrituras. Bye. Palabras en lengua materna tejidas en las alas de mujeres pájaro, un suspiro en el vientre de la noche, río desbordado, tierra mojada después de la lluvia. CIMAC Radio presentó Ingrávida, Territorio de Escrituras, con Angélica Mancilla, todos los miércoles en punto de las 10 a.m. por Violeta Radio 106.1 FM. La radio feminista de la Ciudad de México.